Saludos a todos nuestros hermanos, a nombre del Ministerio Te Exaltamos Dios. Yo soy el pastor Eladio Ramos junto a mi esposa Margarita y en esta época quiero desearte una feliz Navidad y un año lleno de cosas nuevas y a invitarte a mantenerte firme en esta palabra de gracia que nos ha hecho tanto bien. Saludo a mis hermanos en la fe de Jesucristo en esta época. Queremos desearle una feliz Navidad al lado de toda su familia y amistades y un próspero año nuevo, lleno de amor, de paz y de salud. Bendecidos con toda bendición. El tema, oiga hermano, y la administración en esta mañana está poderosa. Quiero compartir contigo lo que Dios ha puesto en mi corazón y el tema es el mayor ejemplo de humildad. El mayor ejemplo, la mayor muestra de humildad. En estos días se está celebrando la Navidad y aunque como dije anteriormente, no fue el 25 de diciembre el día específico que nació Jesús, pero estamos celebrando la ocasión. Pero hay muchos que no comprenden lo que sucedió en ese día. Y en esta mañana quiero hablar un poco acerca de cómo Dios tomó forma de hombre, ese proceso, y cómo se humilló hasta lo sumo para alcanzar la visión y la meta que él tenía propuesta de antemano. Y vamos a comenzar diciendo que Dios se humilló hasta lo sumo. Y vamos a ver la evidencia bíblica allá en Filipenses capítulo 2 y el verso 5 en adelante. Filipenses capítulo 2. Verso 5 en adelante. Comparta la señal, tiene tiempo para compartirla en sus páginas, en sus grupos, en sus plataformas sociales, donde quiera que pueda hacerlo. Saludo a mi hermana Glenda Vélez desde Puerto Rico. Feliz Navidad para ti y tu familia. Dice, haya pues en vosotros, dice el apóstol Pablo, este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? Pablo va a comenzar a hablar y a decir cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús, que él espera que haya en cada uno de nosotros. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo primero que hay que entender aquí es que Jesús era Dios o es Dios, ¿verdad? Y no escatimó el ser igual a Dios. Hay otra versión que dice, no escatimó ser Dios. No escatimó estar en ese estado espíritu, porque Dios es espíritu. Dios no es carne, Dios es espíritu. Ahora, él no escatimó mantenerse en ese estado espiritual, sino que como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él dejó su lugar de gloria, es lo que dice otra versión. Se anonadó, se rebajó. Hay una versión que dice, la palabra original, cuando dice que Jesús se humilló, se querió. Vaciarse de cualquier conocimiento de modo que se perciba como sin valor. Wow. Dios no escatimó el ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Hermano, usted tiene que entender, y yo oro que en esta mañana podamos entender y que el Espíritu Santo me da las palabras dadas para hablarlas en esta mañana. Nadie había hecho esa degradación que Dios mismo
se hizo. Nadie. Mire, despojarse o vaciarse o humillarse, vuelvo a decirlo en el significado original, que es querió. Dice, vaciarse de cualquier reconocimiento, de modo que se perciba como sin valor. Ese fue el camino que tomó Jesús. Él no se aferró a su posición de Dios, sino que se vació, se despojó, tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo. ¿Sabe lo que es eso? Tomar forma de siervo. Eso no hay manera de imitar eso, hermano. Hay muchas personas que hablan del nacimiento de Jesús y dicen, bueno, qué lindo el niño Dios, y entonces le dan regalitos y todo eso, pero no saben, no comprenden la totalidad de lo que sucedió en la cruz. Mire, Dios se despojó de su gloria, tomó forma de siervo, se vació, dice la Biblia, se anonadó, se hizo sin reputación. Se hizo sin reputación y tomó forma de siervo. Hay otra versión que dice, tomó forma de esclavo. Un esclavo en ese tiempo no tenía ningún valor, no tenía ningún reconocimiento. Se vació. ¿Puedes entender tú el amor de Dios? Mire, cuando uno ama y uno deja de comer por otra persona, uno quiere el amor de esa persona. Por lo menos el amor de una madre hacia un hijo, el amor de un esposo hacia una esposa, esposa hacia un esposo. Cuando uno ama a otra persona, uno hace lo que sea por amor. Pero aquí estamos hablando de no aferrarse y hacerse hombre, reducirse a un hombre, vaciarse sin esperar reconocimiento, no teniendo fruto, no teniendo reputación. Y sigue diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, ese camino que tomó Jesús, no muchos lo entendían. No muchos lo entendían. Él vino a un pueblo que en un momento él se paró así sobre Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Quiere decir que ese mismo que estaba allí, estaba en los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos a través de los profetas? Él, el espíritu que estaba allí, estaba en los profetas. Lo dice Pedro, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, profetizando de esa gracia destinada a vosotros. Pero ellos no le escucharon. Y como no le escucharon, entonces Dios mismo dijo, pues yo mismo voy a venir. Pero a él tampoco le escucharon. Entonces, y con todo y eso, siguió, se humilló, tomó forma de siervo. Hermano, esto es poderoso cuando tú entiendes el amor de Dios. Cuando tú entiendes el poder de Dios. Mira cómo dice Isaías. Voy a leer un poco de lo que dice el Antiguo Testamento sobre ese momento de la cruz. Isaías 53. Miren qué lindo. Dice verso 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Isaías 53, verso 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca. Oiga, no hay parecer en él. Cuando Cristo fue a la cruz, fíjate, todo esto es producto del amor de Dios. A veces dejamos la Navidad ahí, bueno, el niño que nació, le llevamos regalitos. No, pero ese amor continuó a través de toda su vida hasta que entregó su vida. No solo no se aferró a su posición de Dios y se despojó, se hizo esclavo, se anonadó, se querió, como dice la palabra hebrea original. Se vació,
sin buscar mérito, hasta quedar sin valor. Cuando él estuvo en esa cruz, dice la profecía, oye, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Sabes que cuando Jesús estuvo en esa cruz, no hubo atractivo en él? ¿Qué atractivo pudo haber en el cuerpo o en la cara de Jesús después de que lo abofetearan, lo escupieran, le dieran puñetazos, golpes en la cara, con esa corona de espinas? Fue afligido. Mira cómo dice el verso, el capítulo Isaías 52, verso 14. ¿Cómo se asombra? Esto, hermano, esto es Isaías hablando proféticamente de algo, de un acontecimiento de la muerte de Jesús que iba a suceder cientos de años después. Ya el profeta lo estaba anunciando como algo que había pasado, pero era profético. Miren qué tremendo. Isaías 52, verso 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Su rostro quedó desfigurado. No se reconocía quién era Jesús. Su rostro estaba desfigurado. Y su hermosura, dice, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Quedó completamente desfigurado. Ahora, usted tiene que entender, un hombre que no hizo pecado, no hubo maldad en él, no tuvo culpa de lo que hizo. Él llevó sobre sí las enemistades, llevó sobre sí los transgresores, las transgresiones, llevó sobre sí el pecado, llevó sobre sí la enfermedad, los dolores. Dice, por su herida fuimos nosotros curados. Hermano, Dios sí sabe lo que tú y yo sentimos. Por eso dice la palabra que Él sabe compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe lo que tú y yo pasamos porque Él lo pasó también. Dios decidió despojarse de su gloria, tomar forma de siervo, anonadarse, vaciarse, encarnar, vivir la vida de un hombre hasta hacerse siervo, hasta hacerse esclavo, hasta morir en muerte de cruz, que era lo peor que había para un ser humano. ¿Y sabes otra cosa? La vergüenza que pasó Jesús, dice la historia, y lo podemos ver por algunos textos bíblicos que lo infieren, que Jesús fue crucificado completamente desnudo. ¿Sabías eso? Bueno, dice la Biblia en Mateo que los soldados se quedaron con sus ropas, plural, sus ropas. Y después, dice en otra porción del verso, y echaron suerte sobre su túnica. Hubo una separación. Una son las ropas de Jesús, que era su ropa interior, ¿verdad? Lo que él tenía debajo de la túnica. Y otra era su túnica, que le echaron suerte. Era una túnica de una sola pieza. No la rompieron para que se cumpliera la profecía. Hermano, todo esto ya venía cumpliéndose. Miren qué amor el de Dios, que ya Dios sabía lo que le venía. Ya Dios lo anunció de antemano, lo profetizó a través de los profetas. No le creyeron. Y cuando vino Dios mismo en persona, que nació de una virgen, cabalgó en este mundo sobre un cuerpo llamado Jesús, habitó en medio nuestro, vimos su gloria y no le creyeron. No le creyeron. No hubo atractivo en él. Hermano, qué muestra de amor. Dice el verso 2, 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Oye, ¿tú sabes lo que hicieron los hijos cuando él fue menospreciado y fue experimentado en quebranto, ese varón de dolores? Dice que como que escondimos de él el rostro.
Bueno, eso fue lo que hicieron los discípulos. Lo abandonaron. El mismo Pedro, cuando lo estaban ahí por crucificar, yo no lo conozco, lo abandonaron. Sus mismos discípulos lo abandonaron. Hermano, yo quiero que usted trate y se ponga en este cuadro y vaya entendiendo el amor de Dios, lo que en verdad significa la Navidad. El regalo, la ofrenda que Dios mismo se dio. No es solo que nació. La gente se ha quedado con ese concepto, el niñito Jesús, qué lindo, qué lindo. No, ese niño se hizo grande, cumplió, sufrió, padeció, aprendió obediencia. Dejó un legado, dejó un ejemplo a seguir en cuanto él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Pablo dice, aprendan a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y después se entrega, siendo desfigurado, siendo desechado por los hombres. Y ahora escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Quedó solo. Bueno, el mismo Padre, él en un momento antes de morir gritó, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió desamparado aún del mismo Espíritu, que es el Padre que estaba en él. Ciertamente, verso 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Oye, nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? El ser humano le dijo, como que diciendo, estás muriendo porque te lo merecía. Dios te pagó lo que tú te merecías. Oye, eso es lo que está diciendo ahí. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como que diciendo, coge lo que te merece. Eso era lo que estaban haciendo los romanos y los que estaban, los incrédulos. Sí, que muera, se lo merece. ¿Estamos entendiendo un poco más el amor de Dios? Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos. Perdón. Verso 4, mas el herido fue por nuestras rebeliones. No fue por las rebeliones de él, hermano. Fue por las nuestras que él fue herido. Molido, triturado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Para que tú tuvieras paz, él recibió el castigo. El castigo de nuestra paz. Para que tú y yo pudiésemos llegar a tener paz, hacía falta un castigo. Alguien tenía que llevarse la culpa. La nuestra. Él se la llevó. Un inocente. Una oveja, un cordero inocente cargó con la culpa que te tocaba a ti y a mí. Y entonces él hizo un trueque. Ok, dijo, yo llevo tu culpa y yo te doy mi paz. Hermano, ¿no agradece usted ese trueque? Ahí es donde la palabra dice que se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuese enriquecidos. Ese fue otro trueque que hizo. Él se hizo llaga para que tú fueras sano. Él se hizo maldición para que tú fueses hecho bendición y bendecido. Hermano, esto es el evangelio. No solamente un cuentito de que el niño nació y que fueron los reyes y le llevaron regalitos. Aquí le va un regalito. Sí, ok, damos regalos y todo y tiene un motivo bonito, pero no es eso el evangelio. La Navidad es Cristo, la vida de Cristo, el amor de Cristo que se mostró dejando su trono. Aleluya, tomando forma de hombre. Caminar por este mundo. Siendo rechazado. ¿Te han rechazado a ti? Eso es nada comparado al rechazo que le hicieron a él. ¿Te han rechazado a ti en la escuela, en tu comunidad, en tus familiares? Eso es nada comparado con aquellos que él
formó y creó, que llamó su pueblo, su amada. Esta es mi amada, mi mujer. Y ese pueblo le abandonó. ¿Entiendes hoy por qué hubo tantas guerras y tantos enemigos y tantas destrucciones que hubo en Jerusalén? Porque el pueblo se desviaba de la verdad, se olvidaban de su marido. Entonces tenía que venir la ira de Dios, tenía que venir los enemigos, la destrucción, el cautiverio, y cuando pasaban años afligidos, entonces clamaban a Dios y Dios volvía a tener misericordia de ellos y nunca se olvidó de su pueblo. My God, ¿cómo puedes quedarte callado ante tal muestra de amor? Una y otra vez, una y otra vez. Hermanos, aún con la ira de Dios, aún cuando Dios tiene que manifestar su ira, dice la palabra que después de la tormenta viene el amanecer. El profeta decía, en tu ira, acuérdate de tu misericordia, porque Dios es fuego consumidor, pero también su misericordia. Si no fuera por su misericordia, estaríamos desaparecidos. Dice la Biblia que después que Él los azotaba, se acordaba de que eran polvo. Aleluya. Se acordaba como que diciendo, bendito, es que no tienen con qué. No tienen. Por eso es que Él compartió su Espíritu Santo con sus hijos. Por eso es que ahora el regalo más grande es que ese niño creció y ahora el Hijo nos ha dado su Espíritu por el cual ahora clamamos, Abba, Padre. Pero ese acto de compartir su Espíritu con nosotros, es para que tú le agradezcas, para que tú por amor ayudes a otros y muestres ese amor de Cristo con los demás. Para que ames como Él te amó, para que perdones como Él te perdonó, para que ayudes a otros como Él te ha ayudado a ti. Ese es el propósito del amor de Dios. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Todo el pecado de todos los hijos de Dios lo recogió y lo metió sobre ese cuerpo. Así como hacían los sacerdotes que ponían las manos sobre el cordero, simbolizando que todo el pecado del pueblo lo echaban sobre ese animal, y cuando mataban y sacrificaban esa muerte de ese animal, el Señor aceptaba la ofrenda y ese pueblo quedaba expiado, perdonado. Pues ahora Jesucristo, cuando Juan el Bautista lo vio, dice, he aquí el animal, por así decirlo, el cordero, el cordero pascual. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Por qué lo va a quitar? ¿Por qué lo iba a quitar? Porque sobre él Dios iba a cargar en él el pecado de sus hijos. Y al morir ese Cordero, iban a quedar sus hijos perdonados. My God, qué palabra preciosa. Estas son las buenas nuevas de salvación. Hermano, esto es lo más grande. ¿Para qué usted va a la iglesia? ¿Para ver un show? No, es para escuchar esto. Cargó en sí el pecado de todos nosotros. Angustiado él, verso 7. Y afligido, oye, angustiado y afligido él, no abrió su boca. Wow. ¿Tú sabes lo que es quedarse callado teniendo razón? A veces nosotros mismos tenemos razón y no nos podemos quedar callados. Y no cuando nos están matando, cuando nos están juzgando injustamente, pero a él lo estaban injuriando, afligiendo, maltratando, sacrificando, clavando en una cruz por un pecado que él no cometió. Y dice la Biblia que él no abrió su boca. ¿Sabes que en eso hay que imitarlo, hermano? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:21 que sigamos sus pisadas, así como él guardó silencio, nosotros también, que no respondía a él con maldición cuando le maldecían. En eso hay que imitarlo, hermano. Si usted es un cristiano y el amor de Cristo, de ese Cordero, ha sido derramado en tu corazón, tú también vas a hacer lo mismo y vas a mantener silencio cuando te estén injuriando y maldiciendo y hablando cosas en contra de ti, mintiendo, porque lo que hablaron en contra de él era mentira. Él fue sin pecado. Él no pecó. ¿Quieres saber lo que es ser un cristiano de verdad? Proceder como Él procedió. Responder como Él respondió. Actuar como Él actuó. Eso es ser un cristiano. Un cristiano no es, como Él sufrió, ya yo no tengo que sufrir. Yo tengo aquí una vida sin sufrimiento. No, yo estoy reinando en vida. Estamos reinando, pero en medio de las aflicciones. Y de las aflicciones del tiempo presente. Sí, porque estamos en un cuerpo de pecado. Estamos en un cuerpo de debilidad. Él fue crucificado en debilidad también, igual como un cuerpo semejante al nuestro. Y el propósito es que cuando Cristo ahora, que es la esperanza de gloria, vive en tu corazón y que se manifieste ahora ese carácter de Cristo, que tú puedas caminar como si fuera otro Cristo aquí en la tierra, es lo que está diciendo. Embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros a los demás, reconcíliense con Dios, hagan la paz con Dios. Eso es lo que Dios quiere, que a través de nosotros, el ruego de Él a sus hijos sea: hagan la paz con Dios, que ya Dios hizo la paz con sus hijos. Ponte a pensar, hermano, en este misterio de la encarnación, donde Dios fue manifestado en carne. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, fue muerto. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, lo cortaron. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, en otras palabras, encima de todo lo que sucedió y le pasó, el Señor quiso quebrantarlo. Mire, toda la ira de Dios contra el pecado. ¿Usted cree que Dios tiene ira contra el pecado? Claro que sí. Hay cosas que Dios odia, por así decirlo. Y ese es otro tema, pero una de ellas es el pecado. Y todo ese pecado, ¿sabe por qué lo odia? Porque lo separó de sus hijos. El pecado te da un cuadro desvirtuado de la realidad y te aleja de Dios, te desconecta de Dios y te pone tus ojos en la carne y el hombre. Y el pecado te hace ver cosas ilusorias que no son, no te dejan ver la propia verdad de Dios. Entonces el pecado separó al hombre, nos destituyó de la gloria de Dios. Por eso es que Dios no tranza con el pecado, porque una vez lo separó de nosotros. Y Él envió profetas y Él envió a través de todos los cientos de años y miles de años de la Biblia. Él envió profetas para que el pueblo despertara y el pueblo no entendía. Y hoy en día todavía hay pueblo que no entiende el amor de Dios. No entienden la santidad de Dios y juegan con el pecado como si fuera algo
Que Dios, así ya, Dios no mira eso, que Dios no mira eso, que tu marido no mira eso. Se duele cuando su esposa se anda prostituyendo con otros dioses. ¿Qué significa eso espiritualmente? Cuando nosotros ponemos a otro en el lugar que le pertenece a Dios, en el primado de nuestras vidas. Cuando ya Dios no es el primer lugar en nuestras vidas y lo es este siglo, lo son los afanes, lo son las envidias, las codicias necias de este siglo, Dios le da celo y busca la manera de llamarte la atención. Pero ese amor es tan grande, es tan, no se puede medir. Trata de medirlo. Mira, la altura no la puedes medir, la anchura no la puedes medir, la profundidad del amor de Dios tampoco lo puedes medir. Tienes que creerlo por la fe y rendirte a ese amor. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, oye, mira qué lindo, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Quedará satisfecho. Por su conocimiento justo, mi siervo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Eso es el evangelio de la gracia. Ver, por eso la Biblia dice que por el gozo puesto delante de él. En un momento Jesús dijo, yo no quiero. Padre, ¿habrá alguna manera diferente de poder cumplir este plan? ¿Habrá alguna otra copa? Pero esta copa no me la quiero beber. Él sabía qué copa tenía que beberse. Si tú lees versículos atrás, él le había dicho a los discípulos, mira, yo tengo que morir, yo tengo que beberme esto. Él sabía, pero cuando llegó la hora nona, cuando llegó el momento, empezaron a temblarle las rodillas. Y dice la Biblia que su alma se angustió hasta la muerte. Él se quería hasta morir, pero no de esa forma, porque él sabía lo que venía. Él sabía la tribulación, él sabía los golpes, las bofetadas, las traiciones. Él lo sabía. A Pedro le dijo, mira, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Él lo sabía. Eso estaba profetizado. En la traición de Judas estaba profetizado. Jesús ya había conocido las escrituras. Él sabía lo que venía, hermano. Y cuando tú sabes que algo viene y faltan 3 meses, dices, bueno, faltan 3 meses. Pero cuando faltan 3 horas, ahí no es fácil, mi hermano. Y entonces él dijo, si es posible, cambie. ¿Hay forma de cambiar este episodio? Pero dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él, oye, cambió el dolor y puso un gozo delante de él. Ese gozo delante de él era sus hijos que iban a ver linaje. Mira, el gozo puesto delante de él era la vida, vivirá por largos días, la voluntad del Señor prosperada en su mano. Él vio que sus hijos recibirían su mismo espíritu por el cual clamarían Abba Padre. Él vio en su espíritu, él vio que a través de esa muerte y resurrección sus hijos quedarían sentados juntamente con él en lugares celestiales, y por el gozo que él vio delante de él, dijo, vamos para adelante, levántate Pedro, vamos, basta ya, se acabó el tiempo, vamos, voy a tomarme esta copa. Y cuando lo iban a apresar allí en el huerto, que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo aquel, él le dijo a Pedro, Pedro, mete la espada en tu vaina, no me he yo de beber esta copa. La misma copa que él no quería beber horas atrás, ya estaba preparado y dijo, me la voy a beber porque esto te va a convenir a ti y le va a convenir a todos mis hijos. Mira, hermano, hay copas que a veces no queremos beber. No queremos sufrir, no queremos pasar por esto. Pero si viéramos el gozo que viene, la victoria, el fruto, la repercusión, el crecimiento, la madurez, la gloria que vendría tras él, usted diría, me la voy a beber.
Eso es lo que hay que hacer en los momentos difíciles. No mires la cruz, no mires el desprecio, no mires el sufrimiento. Mira lo que viene después. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os afirme, os perfeccione y os establezca. Allá en 1 de Pedro 3:10. Espera en el Señor, confía. Gloria a Dios. Jesús mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo quiero cerrar en esta mañana preguntándote, ¿has comprendido el verdadero amor de Dios? ¿Has comprendido la verdadera Navidad? ¿Entiendes tú la encarnación que Dios hizo a este mundo? Por cuanto los hijos, Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Dios también participó de lo mismo. Él tomó un cuerpo humano como tú y yo y nació de una virgen. Mire, y con esto voy cerrando. Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, que fue lo que les comenté hace un rato. Oiga, menospreciando el oprobio. Él no le importó. Desnudo, hermano, estuvo, porque le quitaron sus ropas. Le quitaron sus ropas. Dice que los soldados tenían sus ropas y otros soldados echaron suerte sobre su túnica. Él quedó sin ropa. Menospreciando ese oprobio. ¿Sabe lo que significa oprobio? Oprobio significa vergüenza y deshonra pública. Él quedó avergonzado y deshonrado públicamente. Si usted va a través de la Escritura, y voy terminando ya, en la vida de David, David sintió oprobio. Hay muchos salmos que hablan del oprobio. Criticaban a David, se burlaban de David. Dice David en sus salmos que llegaba a las puertas de las ciudades, de las plazas, y hacían proverbios de él. Ahí viene el chamaquito este, el loco. Se burlaban de él, le meneaban la cabeza, dice la palabra. Por eso todo eso se cumplió en el Hijo de David, en Jesucristo, cuando meneaban la cabeza también contra Jesús, cuando se burlaban de él sus mismos amigos, dice David, que se burlaban de él, gente de su propia casa. Job también sufrió el oprobio, se sintió abandonado. El pueblo de Israel sintió también el rechazo, el oprobio de los pueblos. El pueblo, los enemigos se burlaban. Ese es el pueblo llamado el pueblo de Dios. ¿Por qué tú crees que ese pueblo tuvo que sufrir tanto por desobedecer a Dios? Pues sobre Cristo Él llevó todo ese menosprecio, todo ese oprobio, para que tú y yo lleváramos su paz. Y encima de eso, cuando Él resucita, te sienta en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tu vida y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Nadie te puede tocar. Y encima de eso, además de eso, como cosa poca, como si lo valoraras de poco valor, encima de eso se sienta en el trono y te dice: cualquier necesidad que tú tengas, ven a mí, acércate confiadamente al trono de mi gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cualquier necesidad que tú tengas, aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para asistirte. Soy tu sacerdote. No solamente soy tu cordero, fui el cordero que llevé tu culpa. Soy tu pastor, que te entiendo. Entiendo tus necesidades. Entiendo
por lo que estás pasando. Conozco, sé el sufrimiento que estás viviendo, porque yo también sufrí, yo también fui tentado en todo. ¿Cuál es tu necesidad en esta mañana, hermano? ¿Qué es lo que te avergüenza? ¿Qué es lo que te trae oprobio? ¿Qué es lo que te tiene como un esclavo? Pues eso ya Dios hizo provisión para que tú reines en vida sobre esa situación. Dios te ha dado su espíritu para que tú puedas decir, Abba Padre. Para que tú puedas decir, aquí estoy, Señor. Pongo mis ojos en ti. Gracias porque tú llevaste mis enfermedades, mis pecados, mis iniquidades, mis transgresiones. Todo lo que era en contra de mí lo llevaste sobre tu cuerpo. Y hoy día me sentaste contigo en lugares celestiales. Y hoy quiero adorarte, hoy quiero darte las gracias. Hoy quiero reconocer que tú eres mi Navidad. Vamos, iglesia. Hoy quiero reconocer que tú eres mi mejor regalo. Aleluya. No hay mejor regalo que tú, Señor. No hay mejor regalo que tu amor, tu gracia, tu perdón, que me has hecho tu hijo. Y el hijo queda en casa para siempre. Me has hecho coheredero juntamente contigo, hermano. ¿Tú sabes lo que es eso? Que sin tú merecerlo, te hizo coheredero juntamente con él de todo lo que él obtuvo. Hermano, hay que ser un mal agradecido el disfrutar de eso y no darle gracias al que se lo merece. Tú estás disfrutando hoy de paz, tú estás disfrutando hoy de tu familia, tú estás disfrutando hoy de salud, tú estás disfrutando hoy de una casa, de un empleo, de un carro, de amistades, de una palabra, y no puedes darle gracias al que te lo dio. ¿De dónde proviene tu salvación y tu galardón? Oh, hay que ser un mal agradecido. En esta mañana yo declaro que en este día de la Navidad tus labios se llenan de un agradecimiento a Dios por su misericordia, por su amor, por su bondad. Dale gracias. Y cuando le des gracias y compartas tiempo con Él, otros van a decir, wow, ese ha estado con Jesús. Como un día le dijeron a los discípulos y les reconocieron que ellos habían estado con Jesús. ¿Se reconoce que tú has estado con Jesús? ¿O dicen que tú no has estado con Jesús? ¿A quién estás reflejando tú? ¿Qué vida estás tú manifestando? ¿La vida de este siglo o la vida de Cristo? Yo recibo que este año tú haces una resolución de comenzar el próximo año 2022 con una nueva mentalidad. Llénate de la palabra, hermano. Llénate de Él. Saca tiempo con Él. Conócelo. Porque mientras más lo conozcas a Él, más lo reflejarás. El ministerio Te Exaltamos Dios y su pastor Carlos Estero Jr., mi esposa Delmi, el pastor también Eladio Ramos, su esposa Margarita, los colaboradores, cada uno de ellos y cada uno de los hermanos, los declara a ustedes en este día bendecidos con toda bendición.